Bueno, saludos. Hemos llegado al dominio número 1 del repaso para la certificación de CompTIA A+ para el examen 220-801. Así que el dominio 1 en específico está enfocado en lo que es el hardware de la computadora. Así que vamos a ver cuáles son los temas y módulos que estaremos discutiendo en este dominio. Bien, para empezar vamos a estar hablando un poquito sobre lo que serían las configuraciones del BIOS. Como comenté anteriormente en el módulo anterior, voy a tener aquí la colaboración de César Mendoza, que es el encargado de los exámenes de CompTIA aquí en las oficinas de Incube 2 en Puerto Rico. Así que, bueno, César, a nivel de configuraciones del BIOS, ¿qué exactamente vamos a estar discutiendo? Saludos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Todo bien. Mira, vamos a estar discutiendo cómo instalar actualizaciones del BIOS. ¿Okay? Vamos a estar hablando de cómo trabajar con el BIOS de la computadora. Y vamos a aprender también que hay diferentes BIOS según el manufacturero. No siempre es la misma pantalla, no siempre es el mismo libreto, por llamarlo de esa forma, ¿no? Sí, eso realmente pasa mucho, porque ahí a veces uno va a trabajar con una computadora y cuando la computadora aprende que vas a entrar a estas configuraciones del BIOS, nos damos cuenta que el diseño es totalmente diferente y decimos, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Que cuando voy a detectar un disco duro, voy a cambiar el password a nivel de unidad de arranque en el sistema, y digo, bueno, pues realmente esto se debe a que hay diferentes tipos de compañías que diseñan BIOS diferentes, claro, y es importante que vean los diferentes modelos que hay. Algunos BIOS entran con F2, algunos BIOS entran con F8, dependiendo de cómo es el manufacturero. Vamos a hablar también de la configuración de los parámetros del BIOS. Ok, importante. Así que a nivel de eso es importante que usted identifique cuáles son diferentes BIOS que vamos a estar hablando. Eso lo vas a ver en los próximos módulos. Y aparte de eso, cómo se configuran esos parámetros. Bien, aparte de esto tenemos aquí el segundo punto que vamos a estar discutiendo, que son los componentes del motherboard. Eso es bien importante. Vamos a ver primero a nivel de cuáles son los diferentes tipos de motherboard que existen. No todos los motherboards son iguales. Hay motherboards que, por ejemplo, son para servidores o están diseñados para servidores, y hay motherboards que están diseñados para diferentes tipos de torres. Por ejemplo, motherboards que son medianos, hay unos motherboards que son más pequeños, hay motherboards que son móviles, que son realmente para hacer interfaces a nivel wireless, a nivel de máquinas muy compactas. Por eso es que cuando usted trabaja o usted va a ensamblar una computadora, es bien importante que usted identifique qué tipo de motherboard usted va a utilizar, porque no todos los motherboards tienen la misma cantidad de slots de expansión, la cantidad de memoria que soporta, la cantidad de procesadores que aguanta. Muchas personas creen que un motherboard simplemente tiene un solo procesador. No, hay motherboard que pueden aguantar 2 procesadores, 4 procesadores, 8, 16, 32, claro. Mientras más procesadores aguante un motherboard o soporte un motherboard, obviamente el precio se ve afectado. Claro. Hay motherboards que te cuestan $40 y hay motherboards que te pueden costar 10, 15, 20 mil dólares un motherboard. ¿Por qué? Porque los motherboards, por ejemplo, de sistemas de servidores gigantes, por ejemplo, vamos a hablarte de un servidor que tenga 64 procesadores físicos. Ya estamos hablando que son motherboards bastante grandes y sumamente costosos. Bien, aparte de eso, vamos a estar hablando sobre los chipsets del motherboard, los sockets del CPU y los diferentes tipos de conectores a nivel de lo que sería el motherboard. Bien, aparte de esto, tenemos lo que son las memorias aquí en el tercer punto, las memorias RAM. Bueno, César, ¿qué vamos a estar viendo en lo que es el tema de las memorias RAM? Sí, vamos a tener realmente una visión general de los tipos de memoria. Memoria para servidores, que no es lo mismo que una memoria para una laptop, por ejemplo. Tenemos diferentes velocidades de memorias dependiendo del bus de transmisión de data. Tarjetas de expansión. Cómo instalar y configurar una tarjeta de expansión también. Ok, así que ya saben que tenemos puntos importantes aquí y te recomiendo que cada punto que se discuta, tomes nota y si tienes que ver este módulo 10, 15 veces lo hagas, porque el 40% del examen de lo que es el 801 está enfocado en la parte de hardware. O sea, a nivel de evaluación, el 40% de este examen está enfocado en este punto, en lo que es el dominio 1 como tal, que es el enfoque a nivel de hardware. Bien, aparte de esto, tenemos lo que son los dispositivos de almacenamiento, ¿ok? Si te fijas aquí, brinqué un punto a nivel de tarjeta de expansión, porque ya César obviamente explicó que vamos a estar hablando sobre instalación y configuración de las tarjetas de expansión, y aquí te voy a entonces hablar de lo que vamos a discutir a nivel de dispositivos de almacenamiento. Ok, número 1, a nivel de dispositivos de almacenamiento vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento que están en el mercado, que se utilizan normalmente en las compañías o cuando usted va a ofrecer algún servicio de consultoría. También usted va a aprender cuáles son los diferentes tipos de conexión de estos dispositivos de almacenamiento, porque pueden variar según este dispositivo. Vamos a entender lo que son las conexiones de pata, importante,
a nivel de conexiones, a nivel de SATA, el sistema de compresión de SATA y SCSI, y vamos a tener una visión general de lo que sería el sistema de conexión RAID. Esto es muy utilizado en la línea de almacenamiento a nivel de servidores y a nivel de dispositivos de redundancia. ¿Ok? Aparte de esto, vamos a ver ahora lo que es el punto del CPU. Vamos a ver exactamente, César, ¿qué vamos a estar viendo a nivel de CPU? Como no, mira, el CPU es la parte principal de una computadora, es el corazón de la computadora. Si no hay CPU, no existe computadora. Y lo que vamos a estar viendo es realmente los diferentes sockets que tiene el CPU, los diferentes tipos de CPU y el socket que utilizan. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un motherboard Intel para procesador Intel, pero ¿cuántos procesadores Intel tenemos? O tenemos un motherboard para procesadores AMD. ¿Y cuántos procesadores AMD tenemos? Así que vamos a aprender cuál es el socket que le corresponde a cada motherboard, las características de ese CPU y en adición las técnicas que se utilizan para mantener esos procesadores lo más fríos posible. Sí, porque eso calienta bastante. Sí. Y usted, digo, no les recomiendo que haga la prueba, pero yo recuerdo que cuando yo pues, vendía equipos de computadora, que trabajé muchos años en esa área y ensamblaba computadoras, a mí se me ocurrió la mala idea de prender la computadora sin el abanico y después pegarle los dedos a ver si estaba caliente. Y de verdad, déjeme decirle algo, el procesador calienta bastante y la idea es de tener un dispositivo de enfriamiento para que la temperatura se mantenga lo más baja posible. Yo recuerdo que había compañeros que quitaban las tapas de las computadoras y ponían un abanico literalmente para enfriar. Y eso no es la idea. La idea es tener una técnica de refrigeración para el CPU. Exacto, y que sea efectiva. ¿Ok? Porque hay diferentes, así que eso lo vas a estar viendo en los próximos módulos. Bien, aparte de esto, tenemos aquí las interfaces a nivel de son interfaces de conexión. Vamos a ver cuáles son las interfaces de conexión que se utilizan a nivel del ordenador o la computadora. Por ejemplo, interfaces USB, interfaces Firewire, interfaces wireless. Eso lo vamos a estar viendo en estos próximos módulos. Aparte de esto, tenemos un punto muy importante que es la corriente a nivel de lo que es la unidad, por ejemplo, de Power Supply. Así que, César, ¿qué tema vamos a estar viendo o qué punto vamos a estar viendo a nivel de este punto de Power Supply? Aunque es algo bien sencillo, es también fundamental en una computadora. Vamos a ver los conectores que tienen los Power Supply. ¿Qué conector requiere un disco SATA? ¿Qué conector requiere un DVD-ROM? ¿Qué conector requiere una tarjeta de expansión, por ejemplo? ¿Una tarjeta de video? Y eso es sumamente importante, César, porque cuando tú vas a comprar, por ejemplo, un Power Supply, te dicen, este Power Supply es de 500 watts, este Power Supply es de 650 o de 1000 watts. Y tiene X pines. Pines solamente para esto, pines solamente para el otro. Exacto, eso es muy, muy importante. Después, aparte de eso, vamos a estar viendo también lo que son los componentes de la computadora, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes que se utilizan para ensamblar una computadora? Vamos a ver los dispositivos a nivel de monitor, vamos a ver los dispositivos a nivel de pantalla, las especificaciones. Por ejemplo, si son 18 pulgadas, si son 21 pulgadas, cómo exactamente se define el tamaño de estos dispositivos a nivel de display, por decirlo de esta forma. Bien, aparte de esto, tenemos lo que son los tipos de conectores. Bien, César, ¿qué vamos a estar viendo en este punto? Conectores, por ejemplo, ¿qué conector necesitamos para conectar nuestra computadora a un televisor de alta definición, que es un cable HDMI? Necesitamos conectores Super VGA para unos dispositivos o a lo mejor las conexiones nuevas de DVI, que son la tecnología más nueva en cuanto a pantallas de computadora, y los diferentes conectores que existen para otros periferales. Ok, muy importante. Yo recuerdo que tomaste un punto importante, y este es el tipo de conector de DVI. Las personas piensan que todos son iguales y no, hay diferentes tipos de conectores. Por eso es importante que usted identifique y sepa qué tipo de conector DVI va a utilizar su monitor. ¿Por qué? Porque hay diferentes. A lo mejor usted compra un conector DVI que a lo mejor dice, bueno, este conector, el empaque dice DVI, pero cuando lo vas a conectar a tu motherboard o a tu monitor, no entra, no conecta. Y es porque hay unas versiones o unos formatos de este tipo de conector en específico. Y normalmente no solamente pasa con este conector, pasa con la mayoría de los conectores. Siempre hay unas variantes o modelos que están en el mercado que pueden afectar el diseño, y cuando usted lo va a comprar, pero usted debe saber exactamente qué es lo que está comprando. Eso es correcto. Bien, aparte de esto, vamos a ver los periferales, lo que son los dispositivos que se conectan a la computadora, como por ejemplo, lo que son por ejemplo, el teclado, lo que es el mouse, de tarjetas, por ejemplo, lo que es el audio, lo que son los micrófonos, que mucha gente ahora con esto de jugar en línea, que esto está de moda, sí, que cogen y se compran el headset para los audífonos, lo conectan a nivel de la entrada de input de la tarjeta de sonido.
Y se pasan jugando en línea. O sea, todo lo que tenga que ver con dispositivos de multimedia, la salida de input y de output e input de la computadora, vamos a estar discutiendo cuáles son y cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. ¿Ok? Así que ya sabes que son varios puntos importantes aquí en el dominio 1. Así que en la parte de abajo vas a ver los dominios, los módulos para estudiar. Es importante que los estudies y tomes el examen de cada uno de estos módulos para que puedas validar el conocimiento. Así que hemos llegado al final de esta presentación, de este módulo en específico. Y le invito a que estudie los próximos módulos que se encuentran a continuación. Sí, es importante recordar que como ustedes van viendo, empezamos desde lo más básico, que es el BIOS, por toda la parte interna de la computadora, hasta que llegamos a los periferales, en donde vamos a cubrir todo el material y todo lo necesario que tú necesitas para saber y poder certificarte. Ok, así que mi gente, muchas gracias a todos y nos veremos entonces en el próximo módulo. Hasta luego. Muchas gracias.